Vamos a poner este tiempo delante del Señor y decir: Padre, gracias por esta noche. Gracias por un día más de vida y por permitirnos estar en tu casa.
Gracias porque tenemos sustento, tenemos abrigo, tenemos un lugar para poder congregarnos y exaltar tu nombre. Queremos pedirte, Señor, que en este tiempo tan especial y tan familiar que nos permite vivir, hoy podamos oír tu voz y podemos encontrar motivos más que suficientes en la vida, porque somos de los millones y millones de personas que tenemos el privilegio de tener nuestras facultades físicas en orden para poder alabarte y adorarte, para poder trabajar con nuestras manos, para poder estudiar, para tener un lugar donde llegar y para tener la posibilidad, Señor, no solo de venir a tu casa, sino de oír tu palabra y llenarnos con tu voz. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Y ayúdanos a concentrar nuestra vida con agradecimiento, dándote honor y gloria por todo lo que tenemos, y que todos podamos decir: por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy a tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy a tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor, vencedor, el invencible, eres campeón, ganador de batalla, eres rey y Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor, vencedor, el invencible, eres campeón, ganador de batalla, eres rey y Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy a tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor, vencedor, el invencible, eres campeón, ganador de batalla, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor, vencedor, el invencible, eres campeón, ganador de batalla, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy a tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo, dígalo, porque sé que me proteges, porque estoy a tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás
¿por qué nunca nos desampara el Señor? Porque nuestro Dios es un Dios fiel y Él lo que promete lo cumple. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso al Señor y que se escuche más que la hinchada de Nacionales de esta noche, que Jesucristo es el Rey. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Señor, sí, Señor, tan fiel, tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, eres fiel. Siempre fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel. Para pa pa para pa 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 para pa pa para pa pa pa. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Tú eres. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor inagotable.
tu perdón, Señor, que es más grande y más fuerte que cualquier pecado, que no hay nada ni nadie que pueda perdonar pecados, solo Dios. Y eso es lo que decía la gente cuando te veía. Y cuando sanaste al paralítico que pasaron por el techo: ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Para que puedas saber, dijo Jesús, que solo Dios puede perdonar pecados. Levanta, toma tu lecho. Tu fe te ha salvado, tus pecados han sido perdonados. Por eso todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y adorarle, solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle todo a Cristo. Yo me entrego, con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle, solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle, solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él.
también queremos serte fieles, Señor, porque queremos ser como tú, Señor, porque tú eres fiel y permaneces fiel, y queremos ser como tú, Señor, más como tú cada día, aprender de ti, que la gente pueda decir de nosotros, Señor, como cuando veían a las personas en ese tiempo, cómo convivían y cómo se relacionaban, y decían: ahí va un cristiano, ahí va alguien que camina como él, que habla como él, que dice las cosas que él dice, y que cuando habla de su boca salen palabras que traen sanidad, restauración, que aunque confronten con la verdad, siempre nos llevan a una salida, aún en las pruebas, en las dificultades, en los momentos difíciles, donde parece que no hay nada. Él está en medio de la tormenta, en la tempestad, en las cárceles, en los hospitales, en las cuevas, en los lugares más recónditos. Buscadme y viviréis, dijo el Señor. Por eso queremos decirte gracias, Señor, este día. Muchas gracias. Con tu manto de consuelo y sanidad en cada vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y venimos ahora, Señor, para decirte gracias, no solo con palabras, no solo con cantos. Queremos honrarte también, sabiendo que este es un acto de adoración, dándote a ti el primer lugar en todo. Y pídete, Señor, que puedas bendecir las vidas de las personas, que restaures, Señor, hogares, que restaures el área financiera en aquellos que están en dificultad, en aquellos que sienten que han perdido la batalla. Muéstrales, Señor, que está vigente tu promesa, que tú estás ahí siempre, y que nada falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso te pido que bendigas cada área de nuestra vida, y en especial en este momento, que podamos bendecir tu casa, que podamos, Señor, ser instrumentos tuyos para que tu iglesia siga funcionando cada día, se puedan sostener, Señor, a tu obra, Señor, y brillar como un faro, Señor, en medio de las tinieblas, y que tu iglesia resplandezca como luminares. Bendice los diezmos y las ofrendas de tus hijos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede dar ahí con alegría.
Y voy a compartir las escrituras. Ya son 20 predicaciones que llevamos solamente cada miércoles a través del libro de Colosenses, ¿cierto? De la carta a los Colosenses. Y vamos, hoy es la parte 20 ya predicaciones y estoy tratando de resumir. Podemos llegar a estar un año completo si tomamos versículo a versículo aprendiendo lo que la Biblia dice, porque en realidad la vida cristiana consiste en aprender lo que la Biblia dice, en entender lo que la Escritura dice, porque eso es conocer a Dios y conocer a Cristo, y esa es la importancia que tenemos. Entonces, yo quiero compartir con usted Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 25. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: siervos, dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vamos a hacer una oración diciendo: Padre, gracias por este momento, por tu palabra, y te pedimos que hables al corazón en esta parte de la carta donde enseñas sobre los deberes, sobre las responsabilidades que tenemos, Señor, al vivir una vida en ti, y cómo nos relacionamos, Señor, con las personas y las responsabilidades que tú nos has entregado. Por eso te pido que ahora hables al corazón y nos ayudes a poder seguir adelante y entender cuánto necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado a esta parte, ¿cierto?, de unos principios que está hablando Pablo. Y en esta parte de la carta describe cómo un esclavo que había recibido a Cristo en su corazón debía mantener con sus amos una relación de respeto y obediencia. Diga esto, por favor: respeto y obediencia. Aunque en la traducción usted lee la palabra siervo en la Biblia, cada vez que se refiere a un servidor, dependiendo del contexto de la narración, esta palabra significa diferentes clases de esclavo, que en el original se pronuncia con diferentes palabras. Nosotros en la traducción leemos siervos, pero había diferentes categorías de esclavos en ese tiempo. Y algunos esclavos en esa época tenían ciertas libertades, unos más que otros. Mientras unos se limitaban a una relación laboral con días y horarios, y viviendo por fuera quizá de la casa del amo, del dueño, la gran mayoría en ese tiempo era una clase de servidor que no tenía otra libertad que la que le diera su amo. La vida de esta clase de siervos dependía totalmente de la autoridad de su amo, que lo había comprado por un precio, y estaba casi un esclavo de esa categoría, estaba casi a la altura de una mascota. Hemos tocado el tema alguna vez, pero un esclavo de esa categoría no tenía ni voz ni voto, no servía su testimonio en un tribunal para testificar sobre algo, y en muchos casos el dueño podía hasta matar al esclavo, y eso no le conllevaba ninguna pena. En el original se describe esta clase de servidor como doulos, un doulos. Es la palabra que para denominar esa clase de esclavo, siendo esta la palabra que usa Pablo para describirse a sí mismo. Cuando en la traducción leemos, cuando Pablo en sus cartas comienza o dice, soy siervo de Jesucristo. Cuando él dice esto, se está refiriendo, en el original, soy un doulos, soy una persona que entregó todo por seguir a Cristo. En Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, doulos de Jesucristo.
aunque la esclavitud para nosotros ya no es legal ni forma parte de una sociedad organizada, en ese tiempo era algo que formaba parte normal de la sociedad, de los gobiernos, era muy común la esclavitud, pero la enseñanza que hoy nos sirve para que podamos apreciar y aplicar el principio de autoridad. Diga esto, por favor, principio de autoridad. Porque es algo muy importante para vivir en armonía, una relación bendecida entre el creyente que pertenece a Cristo y le sirve entregado a su autoridad y al señorío de Cristo. Cuando usted hace la oración de fe y dice, yo te recibo como mi Señor y Salvador, al decir Señor no es que estoy refiriéndome a un Señor mayor ni a un título nobiliario como Señor, me estoy refiriendo a te recibo como mi amo, como mi dueño, como el que hace de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Yo quiero ser esa clase de persona. Al igual que como hemos compartido en la reunión anterior, en el caso de las relaciones entre esposos y entre padres e hijos, el principio de autoridad y sumisión es el eje central de las buenas relaciones, garantizando armonía y respeto entre quienes las desarrollen correctamente. Si decimos que Dios está en todas partes y que todo lo ve, entonces la actitud de parte de los siervos cristianos debe estar cimentada en tener presente que a Dios realmente le servimos, que a Dios es a quien realmente le servimos, con sinceridad y honestidad, y debemos hacerlo cuando nadie nos ve. Dígale esto, por favor, debemos hacerlo cuando nadie nos ve. Y que no hace falta que esté alguien supervisándonos para que las cosas se hagan, para ponernos a funcionar, y sobre todo en las tareas laborales, ¿cierto? Cuando aparece una autoridad. Por eso Pablo le dice a estos hermanos de Colosas, ahí en el versículo 22 del capítulo 3, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pablo está diciendo, confíen en el Señor y sirvan a sus amos con honestidad. Sean sinceros, sin engaño, sin doblece, con el mismo corazón sírvanles como si estuvieran sirviendo al mismo Señor Jesucristo. En Jeremías 17, versículos del 7 al 10, dice algo bien interesante, bien importante. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Por eso Pablo dijo que debemos servir a las personas que están puestas sobre nuestras vidas como autoridad, sea en un trabajo, sea en la familia, sea en la iglesia, en algún ministerio, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero temiendo a Dios. Porque Jeremías dice que el corazón es perverso y engañoso. ¿Y quién lo conocerá? Y dice, Dios lo conoce. Dígale que está a su lado, Dios conoce el corazón. Dios lo conoce. Y para pagar cada uno conforme, dice, a su camino, según el fruto de sus obras. Recuerden que aunque sus amos no los vean, Dios los estará probando. Y de acuerdo a lo que siembran, será el fruto que recojan de sus obras en la vida. En este tiempo, aunque la esclavitud de personas ha sido abolida, el principio que enseña la palabra de Dios nos sirve como un ejemplo de cómo debería ser la relación que nosotros desarrollamos cuando debemos estar sujetos a una autoridad. Porque aquellas personas que servimos a Cristo o recibimos
el sustento trabajando en una relación de dependencia como empleado frente al empleador, debemos asumir con responsabilidad que estamos representando a Cristo y somos parte de su novia, la iglesia. Muchas veces en nuestros trabajos seculares o en las responsabilidades que tenemos por fuera se nos olvida esta parte. Y se hace muy difícil porque nuestra naturaleza caída se manifiesta siempre a través de la rebelión, a través del no querer obedecer, a través de tener una propia forma de moverse, ¿cierto? Donde muchas veces nos encanta quedar bien y que hablen bien de nosotros, pero el Señor mira lo que hay por dentro y cómo vamos craneando y maquinando todos nuestros proyectos, nuestros propios caminos. 2 Corintios 3, versículos 2-3 dice Pablo: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, dijo Pablo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ustedes son cartas abiertas que se tienen que leer. Por eso es tan importante que nosotros podamos ser personas sinceras. Diga por favor sinceras. ¿Sabe lo que significa la palabra sincera? Viene de cuando en esos tiempos, en la antigüedad, se vendían jarrones. Y cuando estaban agrietados, el alfarero, el vendedor, le ponía cera a la grieta, la pintaba y eso quedaba muy bonito, y al poquito tiempo la cera se caía y se veía la grieta. Por eso habla sincera, no tenía que estar encerada la vasija, porque si está encerada la vasija era que estaba tapando una grieta, tapando algo que tenía una falla, y eso no era algo bueno. Y lo que hacía era una estafa el vendedor cuando cubría y maquillaba las cosas de esa manera. Corazón sincero, dígale que está a su lado, corazón sincero. Sincera. Cuando el concepto de servicio laboral se limita a hacer lo menos posible porque estamos de acuerdo al tipo o no estamos de acuerdo, al tipo o a la cantidad de remuneración que recibimos, o nos limitamos a cumplir con nuestra responsabilidad solo cuando nos están supervisando, esa picardía criolla, aunque parezca una manifestación de independencia y libertad, en realidad se convierte en una gran esclavitud, porque ata a la persona a vivir en la mediocridad, porque aún no se ha dado cuenta que antes que su bolsillo, su alma es lo que necesita ser prosperada. Hay mucha gente que, por pensar con el bolsillo en la vida, toma muy malas decisiones. Se casa con la persona incorrecta, construye una relación con la familia incorrecta, busca construir un noviazgo o quiere unir a la familia y a la hija, poder casarla con el príncipe azul que le asegure un futuro, ¿cierto? Que no falten. Hay mucha gente, al no prosperar su alma y lo único que piensa es en prosperar su bolsillo, vive muchos dolores de cabeza. Por eso cuando llegamos a Cristo tenemos que prestarle mucha atención a las Escrituras y pedirle al Señor que nos ayude, que nos revele y que nos confrontemos con lo que la palabra está enseñando. Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y a eso se refiere Pablo cuando le está diciendo a los esclavos de ese tiempo: no trabajen para que los miren, hagan las cosas como para el Señor, porque están sirviendo al Señor en todo lo que hacen. Y Juan le dice a su discípulo Gallo algo bien interesante en tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué importante, ¿cierto? Qué importante. Nosotros deberíamos buscar primeramente que nuestras almas sean las que prosperen, porque Dios es el que se encarga de todo lo que necesitamos.
sea en lo que sea, en lo que estemos trabajando, si entendemos que todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, Él se encargará de promover nuestras vidas y nos llevará siempre a un nivel mayor. Por esa razón Pablo les dice a los colosenses, ahí en el versículo siguiente, versículos 23 y 24 de Colosenses 3, y todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nos dice algunas cosas, dice todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mira, en todos estos años que llevo de la vida cristiana, llevo 33 años, vamos para 34, desde que conocimos a Cristo con mi esposa, recién casados. He tenido la posibilidad de escuchar a empleadores decir, yo no contrato más cristianos. Lo escuché, ¿alguna vez escuchó eso? O quizá usted forma parte de personas que alguna vez le recomendaron a alguien, ¿cierto? Te recomiendo a Pepito para que trabaje y después terminó siendo un dolor de cabeza, ¿cierto? Y van a la iglesia y se lo tienen que encontrar ahí, ¿cierto? A mí como pastor me ha pasado muchas veces cosas así, de querer bendecir, querer ayudar a otros y bueno, después vienen con quejas y la culpa del pastor, ¿cierto? Y escuché decir, yo no contrato más cristianos, las experiencias que he tenido siempre con los que dicen ser cristianos han sido nefastas. No les gusta trabajar, son perezosos, siempre tienen una excusa para no hacer. Pero muchos cuando van a la iglesia piden oración por prosperidad. Viven confundidos, viven inconformes y muchos viven alcanzados por deudas. Y creen que con una oración mágica del pastor se le va a arreglar el asunto. Pero hay otros que han elegido honrar al Señor en sus labores. También he podido ver eso. Y a pesar de las injusticias y las aflicciones que se deben pasar por testificar y vivir como un verdadero hijo de Dios o una verdadera hija de Dios, estas personas son la clase de cristianos que han comprendido y han aplicado la enseñanza de Jesús sobre la milla extra. Diga esto, por favor, la milla extra. La milla extra. En Mateo 5:41, en el Sermón del Monte, Jesús enseñó esto y dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, dice, ve con él 2. Mire, ¿por qué dijo esto Jesús? Porque en ese entonces había una ley que decía que si un soldado romano le pedía a un judío que le ayudara con alguna labor, llevándole cosas, este tenía que dejar todo y ayudarle a llevar lo que le pedía el soldado por el trayecto de una milla. Si el judío se rehusaba, esto le significaba un castigo y le significaba cárcel. Si el judío tenía que agarrar y venía un soldado romano y decía, listo, deja todo. No, pero yo tengo que, voy a comer de mi sueldo. No, deja todo ya. Y me ayudas porque tengo que llevar unas cosas y me va a llevar una milla. Y cuando el judío llegaba a la milla, ¡plum!, le tiraba todo, no decía nada y se iba. Por esa razón Jesús le dice a los creyentes, al que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. En países como Japón, cuando se origina una huelga de trabajadores, estos en lugar de protestar dejando de producir por causa de un reclamo salarial o una injusticia, lo que hacen es producir más. Esa es la manera que tienen de protestar en esa nación. Y la superproducción que es lo que ellos utilizan como método de protesta. Y mientras que en países como Latinoamérica la huelga consiste en manifestarse, dejando de trabajar, produciendo pérdidas, pensando que eso perjudica al empresario o al empleador, no se dan cuenta que aunque puedan llegar a un acuerdo que nunca llega a ser la totalidad del reclamo, ese método de presión ocasiona más ruina para ellos mismos y para toda la nación, trayendo más ruina sobre ruina y más pobreza sobre pobreza y menos trabajo sobre la falta de trabajo. Por eso dice Proverbios 10, versículo 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Mira, una nación como Japón no conoce a Cristo, pero aplica en estos casos el principio que el Señor enseña.
Y es una nación próspera que la llamamos del primer mundo porque allí no hay índice de pobreza. Las cosas funcionan porque la mayoría aprende lo que aprendió y aprende lo que significa el principio de autoridad. Desde sus hogares, veneran a sus mayores, obedecen a sus mayores. La gente de la tercera edad es gente honrada, es gente venerada, porque se respetan los años y se los ve como un símbolo como una representación de autoridad. Igualito que en nuestras naciones, ¿verdad? Ellos aprenden lo que es autoridad desde la niñez, desde sus hogares, donde la estructura de pensamiento, después en los adultos, es asumir responsabilidades, porque atendieron y aprendieron desde la niñez a obedecer y honrar a sus mayores. Y la manera de manifestar un descontento es haciendo más y no haciendo menos. Diga esto, por favor. Haciendo más y no haciendo menos. Interesante, ¿cierto? Por eso cuando alguien busca honrar a Dios en su labor, utilizando este principio, siempre termina siendo la persona promovida, ascendida y bendecida. Y se puede ver en esas personas algo diferente. Porque cuando la gracia de Dios los embiste a través del servicio, la sumisión y el respeto que emanan sus vidas en medio de las tinieblas, ellos brillan con la verdad como una luz en medio de la oscuridad. Porque viven sin dobleces y sin buscar sacar ventajas deshonestamente. Porque han entendido para quién hacen las cosas en la vida. Por eso el Proverbio 3, versículos del 1 al 4, el sabio escribe: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mira, trabajar en el mundo es complicado, ¿cierto? ¿Cuántos lo saben eso? La sociedad rechaza lo santo, por lo tanto, cuando una persona vive en santidad para Dios, lo más probable es que reciba oposición y muchas veces injusticias. Y tenga que aprender con el bien a combatir el mal. Porque Dios es el que siempre se encargará de poner tu vida en bendición si tú alineas tu pensamiento con la palabra y entiendes estos principios. La forma en que viven muchos jóvenes, adolescentes, el fastidio, la molestia, la forma grosera de hablar, no se dan cuenta de lo que están sembrando para sus vidas cuando maltratan a sus padres, maltratan a las personas que Dios puso como autoridad, engañan, mienten, dicen que hacen una cosa y hacen otra. Y todo lo hacen para ver si pueden conseguir lo que ellos desde su propio deseo buscan hacer, pero no se dan cuenta el daño que a sí mismo se hace una persona cuando engaña, cuando tiene un doblez en el corazón. Y entonces tenemos que aprender a alinear nuestra vida y nuestro pensamiento con la palabra de Dios y eso convertirse en un estilo de vida. Porque de la misma manera servimos en todas partes. Y en esos tiempos Pablo dice cómo los esclavos debían servir a sus amos en el hogar. Y muchas veces cuando leemos decimos, no, pero la esclavitud ya no, eso solamente pasa en países en África, en lugares que todavía se sigue traficando con gente y todo eso, pero el principio que quiere enseñar es otro. El principio donde nos tenemos que enfocar es en aprender el principio de obediencia ante las autoridades que Dios pone sobre nuestras vidas. Para nosotros el principio es un ejemplo de cómo un empleado que sirve en su empleo puede trabajar con libertad y mejorar, porque los creyentes servimos al que hemos consagrado nuestras vidas y Él se encarga de promovernos a nosotros, de movernos, de ponernos, de quitarnos.
Porque al amo y Señor Jesucristo debemos honrarlo en todo y Él recompensará siempre con gracia y generosidad al que le obedece. Pero el decir soy cristiano no es lo que hace la diferencia. Porque nuestra forma de servir y relacionarnos es la que va a determinar el resultado siempre. Los principios de autoridad que Pablo enseña cuando lo aplicamos en las relaciones que desarrollamos con nuestros semejantes es lo que siempre marcará una diferencia y hará que nuestra vida resplandezca como luminares en medio de una generación perversa, dice Pablo. Y aunque haya momentos en que no entendemos por qué hay personas que hacen lo que quieren, no respetan a nadie, se creen los amos y señores de todo, viven como quieren, andando desordenadamente en la vida, tienen lo que desean, son ingratos, desleales en sus trabajos y pareciera que les va mejor. ¿No le pasa eso? No, a veces usted no se ha sentido como diciendo, ¿para qué todo esto? Y la verdad, aunque no se vea en el momento, todos debemos saber como hijos de Dios que eso no es así. Dígale que está solo, pero eso en realidad no es así. Un salmista descendiente de sacerdotes, un ministro, pasó por una crisis así. Al comparar su vida con la clase, con esta clase de gente. Y entonces sintió envidia, se sintió mal y eso es lo que nos pasa cuando nos comparamos con otras personas y anhelamos o nos gustaría tener lo que tienen pensando que a ellos les va mejor que a nosotros. Es muy probable que olvidemos el llamado que Dios nos hizo. Y eso es lo que le pasó a este sacerdote. Salmo 73, versículos del 1 al 26, dice, en verdad Dios es bueno con Israel, dijo. En la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo, los que trajeron Biblia o celular, es que los que no trajeron nada, que Dios los ayude, ¿cierto? Péguese a alguien, porque va a quedar ahí desorientado como lechona en Navidad. Ok, qué chiste malo. El salmista dijo, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por sus terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y estaba yo destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¡Wow!
En la Reina Valera dice: mas entrando en tu santuario, comprendí el fin de ellos. Cuando el sacerdote entra a la presencia de Dios y puede entender y se abre su entendimiento espiritual, entonces ahí pudo comprender la realidad y derribar el engaño que había en su mente y que lo estaba llevando a la amargura. Mas entrando en tu santuario. Entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Nunca se nos debe olvidar que Dios mismo nos llamó y nos dio mucho más. Diga esto, por favor, que está solo. Nos dio mucho más. Nos dio su perdón, nos dio una nueva esperanza, nos dio una vida eterna que nunca terminará. Pero nos advierte que aprendamos a hacer lo que está bien, lo que es correcto por encima de todo, exigiéndonos más porque nos dio más. Por eso dice: sirvan al Señor con corazón sincero, no sirviendo al ojo para que los demás los vean, sino háganlo de corazón como para el Señor. Déjenlo guardado para otra vida. Déjenlo atrás, eso quedó en la cruz. Vivan una vida realmente donde puedan la gente verlos como cartas abiertas. Que la gente pueda leer en ustedes. Pero nos advierte que tenemos que aprender, por eso, a hacer lo que está bien, lo que es correcto, por encima de todo. Dígale que está sola, por encima de todo, por encima de todo. Y nos exige más a nosotros porque nos dio más. Por eso Colosenses 3:25 termina diciendo: pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Jesús dijo unas palabras tremendas. En Lucas 12, versículos 47 al 48, dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El principio dice: sean honestos en sus corazones al momento de tener que ejercer la sumisión y la obediencia en sus labores, porque eso les permitirá hacerlo todo con un propósito eterno, recibiendo algo que es una herencia mucho mayor. Por eso en esta porción de las Escrituras Pablo dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, traten de agradarlos en todo tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no como para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Porque cuando tiene que ver con el bien o el mal, cuando tiene que ver con lo correcto y lo incorrecto, cuando tiene que ver con la verdad y la mentira, podemos ser muy cristianos, pero en ese caso Dios no tiene favoritos. Dios es justo, Dios es Padre, Dios es Rey, Dios es amor, pero Dios es justicia. Y Jesús no se puede bajar de la cruz para acolitarnos mentiras, para acolitarnos dobleces de corazón, para acolitar una vida de pecado, para acolitar una irreverencia, para acolitar una crítica, para acolitar una estafa, para acolitar un adulterio. Juan capítulo 6, versículos 27 al 29, después de haber alimentado a 5,000 familias con 5 panes y 2 peces, la gente lo buscaba a Jesús por todos lados. Como tanta gente lo busca hoy. Y va a la iglesia buscando el favor del Señor. Y todo desesperado buscando al Señor. Y Jesús le dice:
Yo sé por qué ustedes me siguen a mí, por qué me buscan, porque les di de comer gratis. Y entonces les dice en Juan 6, 27 al 29, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Y cuando nosotros entendemos ese principio, hagamos lo que hagamos. Si lo hacemos como para el Señor, vamos a encontrar deleite, vamos a encontrar descanso. Y Dios se encargará. Dios se encargará de prosperarnos en todo, así como prospera nuestra alma. Pero cuando la mirada está puesta en lo que Él da y empezamos a hacer cosas que no convienen o que no son éticas o que no corresponden en la vida, empieza a venir sobre nuestra vida muchas veces confusión, como esta gente, porque tenía puesta la mirada en la comida que Jesús les podía dar, porque habían experimentado lo que es una bendición terrenal. Entonces ellos ponían la mirada en la comida que perece y no en la vida que Dios los había llamado a vivir a través de Jesucristo. Por eso, mira, muchas veces hemos pasado por circunstancias difíciles, por trabajos mal remunerados, por lugares donde se hace difícil desarrollar, ¿cierto? Un lugar donde uno quiere llegar, pero la palabra nos enseña que si somos fieles donde Él nos ha sembrado, Él se encargará de llevarnos a otro nivel. Y Él se encargará porque Él sabe que necesitamos. Porque ¿sabe dónde está la confusión nuestra? Nosotros confundimos entre nuestros deseos y nuestras necesidades. Y ahí los seres humanos tenemos una gran confusión. Dios se encarga de nuestras necesidades y también muchas veces de nuestros deseos. Pero muchas veces los deseos que tenemos nos van de acuerdo a nuestras necesidades. Y nuestras necesidades son muchas veces del alma. Nuestras necesidades son espirituales, muchas veces, más que otra cosa. Entonces nuestros deseos son tener más, nuestros deseos es hacer menos y ganar más, nuestros deseos es que nos vaya mejor no haciendo nada, nuestros deseos es que todo el mundo me trate como yo espero, pero la pregunta es, ¿tú estás haciendo lo mismo? ¿Estás sembrando? Entonces cuando empieza la vida a llevarnos a dimensiones donde nos confundimos, quizá muchas veces es porque lo único que estamos pidiendo al Señor es que se hagan nuestros deseos. Y Dios, antes que tus deseos, quiere cubrir tus necesidades. Y como iglesia tenemos que entender eso como hijos de Dios. ¿Sabe la cantidad de veces que quiero y que he querido decir? Háganme el partido homenaje, muchachos. Quiero colgar el arpa, quiero partir, ya no quiero saber más nada. Pero cuando empiezo a ver todo lo que Dios me ha dado y todas las bendiciones, me he quejado, me he molestado, me he fastidiado. Que no me reconocen, que tengo otras oportunidades que quizás me puedan ir mejor. Y es verdad. Y si tú has sido fiel, y si tú has sido fiel en tu interior, tú lo sabes. Y entonces Dios que te está promoviendo y tú tienes que darle gracias y el Señor te llevará a cosas mayores. Y qué bueno, y nosotros tenemos que gozarnos, ¿cierto? Y alegrarnos con los que son bendecidos y se alegran y sufrir con el que sufre. Pero quiero decirte esto, Dios no tiene favoritos. Decirle al que está a tu lado, Dios no tiene favoritos. Si hace lo que está bien, el Señor te va a promover. Pero si haces lo que está mal, el Señor te va a corregir. Y muchas veces tus deseos no son tus necesidades.
Y por eso vives inconforme con la vida, enojado, enojada con todo, fastidioso, te levantás con cara de moto chocada, no se puede sentarse uno a desayunar, no se te puede decir ni buenos días porque le mordés una mano. Y no nos damos cuenta que si no aprendemos esos principios, seguiremos viviendo en países, en naciones, en comunidades y en lugares tan difíciles como los que vivimos, donde todo se le atribuye a lo social, donde todo se le atribuye a la cultura, donde todo se le atribuye a la educación, donde todo se le atribuye al trabajo. Pero cuando uno habla de familia, eso es obsoleto, eso no, porque hoy familia, ponerle nombre a una pareja, ponerle nombre a gente que se junta y decirle familia, muchas veces puede no ser lo que Dios ha establecido. Por eso tenemos que perseverar y seguir adelante y hacer las cosas como para Dios. Siervos, obedecer a vuestros amos en todo, porque esto agrada a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, porque al Señor Jesucristo, al amo y Señor de todo lo que existe en el universo, a ese es el que ustedes sirven. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos principios, Señor, que muchas veces duelen. Escucharlos, Señor, que nos confrontan, que nos llevan a dimensiones donde no esperábamos, Señor. Porque no queremos padecer, no queremos sufrir, queremos que nuestros deseos se cumplan. Queremos vivir en lugares donde estemos tranquilos. Queremos encontrar paz en nuestros corazones. Y solo tú la puedes dar. Pero muchas veces tú tienes que remover nuestra vida. Remover nuestro ser, nuestro pasado. Porque, Señor, volvemos a lo mismo de antes, quizá. Y nuestros corazones desmayan y nos sentimos mal, estamos inconformes y volvemos a tomar decisiones, a querer que las cosas cambien. Nos desanimamos, queremos hacer menos. Danos la fuerza para la milla extra. Danos la fuerza para la segunda milla. Que cuando tú vengas a buscar a tu iglesia puedas encontrar ahí un nuevo amanecer. Una iglesia sin mancha, sin arruga, triunfante, compuesta por familias que han tenido que luchar. Ha sido difícil, pero hemos podido llegar al otro lado y que podamos decir como Pablo: he corrido la carrera, he guardado la fe, he corrido legítimamente y sé que me espera la corona de vida que Dios tiene reservada para los que le aman. Ayúdanos, Señor, por favor, en esta noche. Que tu palabra, Señor, sea un alimento tan poderoso que nos ayudes a tomar decisiones y poder decir a través de esta oración con música palabras que realmente salgan del corazón y podamos decir: lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero correr
al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar. Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Esa es nuestra oración, Señor, en este día. Gracias.